Bueno, aquí está el primer examen y entonces empezamos con lo que es los datos no agrupados que presenta el examen. En se representan las distancias en kilómetros que recorren 40 alumnos del TESCHI. Entonces tendríamos que calcular el histograma, el polígono de frecuencias, la ojiva y la gráfica de pastel. Aquí tenemos los datos no agrupados y los datos ya agrupados para dar un paso más para ir avanzando poco a poco. Siguiendo con el ejemplo del primer examen, ahora sacamos las clases. Las clases se sacan con el número total de datos, que en este caso son 40, porque eran 40 alumnos del TESCHI, sacándole su raíz. La raíz de 40 es aproximadamente 6.32. Ahora, dijéramos, pues podemos redondear a 6, pero no podemos perder ese 0.32% de información. Es por eso que se redondea al siguiente número. Aún así, si fuera 6.001, tendría que redondearse a 7 para no perder ese 0.001 de información. Entonces ahora se calcula el intervalo. El intervalo se calcula de la siguiente forma. El número mayor de datos, que si recordarán era 12.6, menos el número más bajo de todos los datos, que en este caso es 0.9, entre las clases que acabamos de sacar, que haciendo la operación ya nos daría un resultado de 1.68. Ahora, el límite inferior y superior se calculan de la siguiente forma. El límite inferior viene siendo el número más bajo que tienes de tus datos. A eso le vas a sumar 1.68 para sacar a la siguiente clase, y así nos iríamos con cada uno de ellos, sacando de la clase anterior y sumándolo más el intervalo. Ahora, el límite superior es un poco diferente. ¿Por qué? Porque se saca el número más bajo o el número del límite anterior más el intervalo menos lo que vendría siendo el número que va determinado por la cantidad de decimales que tú estás utilizando. Por ejemplo, en este caso se están utilizando 2 decimales, porque hay un dato que es aproximadamente 6.61. Está utilizando 2 decimales. Entonces, para que no haya información perdida, se están utilizando 2 decimales en esta operación. Al momento de restarle ese 0.01 se obtiene el límite superior exacto. No, el límite superior. Entonces, seguiríamos sumando tanto el límite inferior de la clase pasada más el intervalo menos el número que puede variar dependiendo de cuántos datos se tengan. Entonces se sigue sacando así cada uno hasta llegar a dato en donde, si se dan cuenta, el número más alto era 12.6 y el número más alto de nuestras clases es 12.65. Bueno, el límite superior de la clase. Entonces así tendríamos que ir calculando los demás. Y ahora aquí tenemos la tabla de frecuencias ya hecha. Solamente me faltaron 2 grados, ya no me alcanzó. Pero aquí tenemos cómo debería de quedar. Tenemos a las clases, que en este caso sería A, B, C, D, E, F y G. Los límites inferiores y superiores que demostraron anteriormente. El límite inferior exacto, que es su fórmula, está aquí abajo. El límite superior exacto, igual su fórmula está aquí abajo, que es ya sea límite inferior exacto, límite inferior menos límite inferior de la superior clase menos el límite superior entre 2. O sea, si por ejemplo queremos saber el límite inferior exacto de la clase B, dice clase límite inferior 2.58.
menos el límite inferior de la siguiente clase, o sea, de la clase C, que sería 4.26, menos el límite superior de esa misma clase, de la B. Entonces sería menos 4.25. Dividido entre 2 nos da 0.5. Y si se lo restamos al límite inferior de la clase, nos queda que es 2.575. Lo mismo con la clase, el límite superior de la clase, el límite superior exacto de esa misma clase se saca con el límite superior, que es 425, y ya nada más se le va a sumar ese 0.005. Ajá. Por eso quedan exactos cuando van de un lado a otro, para así no perder información cuando se está haciendo tablas. Ahora, marca. La marca sirve principalmente para hacer histogramas. En este caso tenemos que la marca se saca con el límite inferior sumando el límite superior, dividiéndolo entre 2. De esta forma nos da estos resultados. Ahora, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta se refiere a la cantidad de números o la cantidad de datos que están entre cada límite de cada clase. Aquí tenemos, por ejemplo, que de frecuencia absoluta tenemos 10 en A, 9 en B y 2 en G. La frecuencia acumulada va de ir sumando los límites de forma vertical, pero hacia abajo. Entonces tenemos que el primer valor es 10, entonces simplemente se le suma el 9, luego el 4, luego a 23 el 4, a 27 el 8, a 25 el 3, a 38 el 2 y queda en 40 porque es el total de datos. Ahora, la frecuencia complementaria. Esa se va a calcular a partir de una suma desde la inferior, que empieza en 0, hasta el superior, que no tiene que dar completamente el valor, o en su mayoría no da. Decimos que si empieza en 0 desde la parte inferior, se van sumando hacia arriba. Entonces 0 más 2, 2, 2 más 3, 5, 5 más 8, 13, 13 más 4, 17. Y así se va hasta 21 más 10, 30. Estas se utilizan para realizar ojivas, que más adelante se explicarán. Luego, la frecuencia relativa. Esta va de la mano con los grados, que más adelante, un poquito más adelante se le explicarán. Aquí la frecuencia relativa se saca con la siguiente fórmula. Frecuencia relativa es igual a la frecuencia de la clase multiplicada por 100 dividida entre el número total de datos. En este caso, digamos, frecuencia relativa del D. Entonces, la frecuencia de la clase o la frecuencia absoluta de esa clase, D, 4. Entonces decimos que 4 por 100 son 400 y lo dividimos entre el número total de datos, que son 40. Decimos entonces que 400 entre 40 son 10. Y así se saca el resto de estas. Para los grados es similar. Para sacar cualquier grado tenemos que la frecuencia relativa de la clase debe ser multiplicada por 360 y dividida entre 100. ¿Por qué multiplicada por 360 y por qué entre 100? Verán, decimos que para los grados el 100% representan los 360 grados que tenemos dentro de un círculo, dentro de una circunferencia. Entonces, el 100% representa todo el porcentaje de datos. Por eso la frecuencia relativa. Y es por eso que también se utiliza la frecuencia relativa para calcular los grados. Y aquí tenemos los grados. Ahora, para sacar cada grado, como mencioné anteriormente, necesitamos multiplicar la frecuencia relativa por 360, porque los grados se van a utilizar para las gráficas de Pastel, que más adelante voy a enseñar cómo quedaron.
El siguiente parte, que son datos no agrupados y datos agrupados de media, mediana y moda. Para datos no agrupados se necesitarían los datos que vimos al principio de la tabla, pero ahora los que están acomodados de menor a mayor. Entonces, teniendo esto en cuenta, sacamos media, que es una suma de todos los datos dividido entre el número de datos totales, que en este caso sería 215.61 entre 40 es igual a 5.39. Esa sería la media. Para mediana de datos no agrupados sería primero determinar la posición. En este caso sería el número total de datos más 1 dividido entre 2. Como da un número decimal, no se puede sacar porque no hay 20.5 en posición. Entonces se utiliza el número anterior, anterior a este, que sería el 20 y el 21, que es el número siguiente. Entonces, en esa posición tenemos al 4.3 y el 4.6. Estos se suman y se dividen entre 2, lo cual da como resultado 4.45. Esa sería la mediana. Y la moda es el número que más se repite. Entonces, simplemente, de entre todos los que se repiten, es el 8, ya que se repite 3 veces. Para datos agrupados tenemos la siguiente fórmula, que es la sumatoria de la marca de clase multiplicando a la frecuencia de esa clase dividido entre n, toda esa sumatoria. Entonces quedaría como 217.24, que sería ya la sumatoria que hay en total, entre 20. Entonces aquí el resultado nos daría que sería 5.39. Este sería el resultado para datos agrupados de media. Esto es media. Para mediana tenemos la siguiente, tenemos la fórmula que aquí la sustituí directo, que sería el límite inferior exacto de la clase marcada, que en este caso sería C, porque determinamos que es 20.5, y dentro del rango 20.5 entra en la clase C. Entonces tendríamos el límite inferior de la clase exacta más el número total de datos entre 2 menos la frecuencia anterior a esa clase, de que sería la clase B, que es 19. En este caso de la frecuencia acumulada anterior. Entre 4. Que en este caso vendría a ser la frecuencia anterior, la frecuencia de esa clase, Esto será multiplicado por el intervalo que nos dio desde un principio. Entonces, al momento de sustituir y realizar la operación, te daría como resultado que la mediana es 4.675. ¿Okay? Ahora, para moda tenemos la siguiente fórmula. El límite inferior exacto más la frecuencia marcada de la clase menos la frecuencia marcada anterior a esa clase. Todo esto va a estar dividido entre 2, que va a multiplicar a la frecuencia marcada de la clase, menos la frecuencia marcada de la clase anterior, más la frecuencia marcada de la clase siguiente. En este caso determinamos que la frecuencia marcada es de A debido a su valor. Entonces aquí tenemos que, ya sustituyendo que es la clase A, tenemos como 0.895 en la clase inferior anterior. Tenemos como 10 a la frecuencia de esa clase, y como es la primera clase, ya no se menciona la frecuencia acumulada de la anterior, porque la anterior sería 0. Entonces simplemente se pone como 0. Ahora, eso lo vamos a dividir entre 2 por 10, que es la frecuencia es la marca de frecuencia, menos 0, que es la anterior, y más, aquí se me olvidó ponerle el signo, más 9, que es la frecuencia de la siguiente clase,
que va a estar siendo multiplicada por el intervalo, que aquí ya no me dio espacio, pero ahí está. Y el resultado de toda esta operación va a dar 2.422 de moda, en este caso, porque son para datos agrupados. La siguiente parte del examen tenemos lo que son la gráfica de barra de pastel y el histograma junto con las gráficas de barras. Entonces, aquí tenemos que aclarar que para la gráfica de barras se está haciendo dos líneas, una que converge en cero, esta parte que tiene una pequeña línea que indica que en esta parte hay datos, pero esos datos ahorita no nos interesan, por eso simplemente se salta hasta acá. Utilicé el límite inferior exacto y superior exacto para hacer esta gráfica. Como se puede observar, esta es la clase A, B, C, D, E, F y G. Pero está chiquita y reducida a solo 10 términos. ¿Por qué? Porque esta va de acuerdo a su ¿cómo se llama? A su frecuencia que estas tienen, no a la total, sino a la frecuencia de su clase. Por eso esta tiene 10, por eso esta tiene 9, por eso esta tiene 4, y esta 4, esta tiene 8, esta tiene 3 y esta tiene 2. Entonces podemos ver que las marcas de clases nos sirven para dar el histograma, que son las líneas moradas que tienen esos números. Es la marca de clase de cada una de las clases. Entonces así se relacionaría el modelo de la gráfica de barras con el histograma para hacerlos en un solo diagrama. El otro diagrama que explicaré es el diagrama de pastel. El diagrama de pastel. Va con un porcentaje por dentro, al igual que un ángulo. Por eso es importante sacar tanto los grados como la frecuencia relativa. Tenemos aquí que para el 25% son 90 grados, para el 15 grados son 5% y así se va en cada uno. Cada uno de estos representa una clase, entonces así se vería de normal. Y aquí tenemos la parte final del examen, que es las ojivas. En este caso, las ojivas vienen de acuerdo a la frecuencia acumulada, que sería la que empieza desde cero, y también la frecuencia complementativa, la cual va haciéndose desde el 10, que es el primer número, hasta la suma total. Y el punto donde chocan estas dos es la media. Nada más que aquí estaría representada la media. Esa es la media. Y ya, ese sería todo el examen. Bye.